Yo te puedo decir que esos 112 años que vivió ella no se comparan con la vida eterna, que será por toda la eternidad. Ya no habrá tiempo, no habrá sufrimiento. Este cuerpo que de repente te falla, que te duele, que dices tú, ay, Señor, mis piernas, ya no va a existir, ya no va a doler. Si caminas lento, allá vas a volar. Si te duele tus piernas o tus brazos, allá no te va a doler nada. Si algún día te has preocupado por qué voy a comer hoy, allá no existe esa preocupación. Entonces, yo siento y me atrevo a afirmarlo, que es el día más grande de toda la historia del universo, desde su creación hasta su fin. Y vamos a hablar el día de hoy ciertamente sobre este tema. Perdón que no saludé a los que nos ven por las redes. Bienvenidos también los que estamos aquí. Y sabes una cosa, a veces uno en su persona uno quisiera que toda la gente entendiera realmente lo que sucede, no en este lugar en específico, sino lo que sucede en la vida cristiana, o lo que debería suceder en la vida cristiana. Pero a veces es difícil porque estamos tan metidos en el mundo que nos cuesta trabajo salirnos de él para entrar en lo que realmente vale la pena, en lo que realmente merece dedicarle tiempo y merece dedicarle tu vida. Y como el día de hoy vamos a hablar acerca de la resurrección, es obligado porque es domingo de resurrección, pero también vamos a celebrar la Santa Cena porque es el primer domingo del mes. De manera que tú en tu casa prepara tus elementos, prepara jugo, prepara un pedazo de pan o una galleta, y al final nos vas a acompañar para celebrar la Santa Cena del Señor. Así es, amén. Ok. El miércoles predicábamos acerca de la crucifixión y muerte de Jesucristo, acerca de la cena que tuvo con sus discípulos antes de ser entregado, y acerca de lo que representaba todo lo que él tuvo que pasar como martirio antes de ir a la cruz, y después en la cruz sufrir una muerte horrenda, una muerte que, pues, de acuerdo con los científicos, los médicos, los historiadores y cualquier persona que entienda un poco de esto, fue una muerte terrible, porque morir en la cruz no era una muerte instantánea, no era una muerte benigna, como hoy podemos decir, cuando alguien lo sentencian a muerte, lo ponen en la silla eléctrica y en 5 segundos, 10 segundos ya se murió. Era una muerte muy lenta, y los que eran colgados en la cruz podían durar días colgados antes de morir. Entonces era una muerte verdaderamente horrenda, no era nada que se le deseara a una persona. Sin embargo, Jesús tuvo que hacerlo y tuvo que ir. ¿Por qué? Porque así estaba escrito que fuese. Hay un versículo en Isaías que dice que es maldito todo el que es colgado en el madero. Y eso fue lo que sucedió con Jesucristo. Jesucristo se hizo maldición al ser colgado en el madero. Maldición por él mismo, ¿no? Él era y es santo, sin mancha, sin pecado, pero por cuanto se hizo sobre su persona cargar todos los pecados del mundo, él se hizo pecado por nosotros. Siendo el hombre perfecto, el que jamás pecó, el que jamás se equivocó, el que jamás tuvo un pensamiento malo, el que jamás cayó ante las tentaciones del enemigo, siendo perfecto y siendo un hombre santo como hombre y como Dios, se hizo maldito por nosotros. Porque esa maldición que él cargó sobre su persona es la maldición que tú y yo pusimos sobre él. No creas que porque sucedió hace 2000 años tú no tuviste nada que ver.
Porque si Él fue a pagar los pecados de todo el mundo, pagó por los tuyos también, y por los míos, y por los de mis hijos, y por los de mis nietos, y de mis bisnietos, por los pecados de todas mis generaciones que puedan venir todavía, y las tuyas. Por todos esos pecados Él pagó hace 2000 años. Entonces, ciertamente hay una deuda que tú y yo jamás podremos pagar, pero que por gracia de Jesucristo nosotros fuimos quitados de esa deuda. Y fíjate qué interesante es esto, porque el miércoles no lo mencionamos, pero hoy lo vamos a mencionar. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Te recuerdo que si no traes Biblia y quieres tomar una, puedes tomarla de los repisas si quieres ver dónde está escrito. Lucas 24. Pero nos vamos a ir primero a Lucas 23, 39. Y aquí nos habla el Evangelio de Lucas, que por cierto es muy explícito. Nos habla acerca de que cuando Jesús es puesto en la cruz, a los lados de Él había dos malhechores. Unos dicen que eran ladrones, otros dicen que eran gente, ¿cómo les llaman? Insurrectos, o sea, gente que se levantó contra el gobierno, contra el imperio. Pero al final de cuentas eran dos malhechores. Y mientras toda la gente se burlaba de Él, el Sanedrín se burlaba de Jesús, los soldados romanos y las autoridades romanas se burlaban de Él, diciendo: Él dice que es el Mesías, ¿por qué no se salva a sí mismo? Él dice que es hijo de Dios, que venga Dios y lo baje. Y se burlaban de Él. Dice que estos dos malhechores, uno de ellos también le estaba injuriando y le decía: si tú verdaderamente eres el Mesías, si tú verdaderamente eres el Mesías, líbrate de esto y líbranos a nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho a Dios: Señor, si de veras existes, hazme esto, dame este favor, resuélveme esta situación? Señor, si en verdad tú existes, muéstrame que si eres tú. Pero otro de los malhechores, que también había sido sentenciado a la cruz, le dice, ¿ya lo tenemos? Lucas 23, ¿sí? Ok, desde el 39 dice que estaban injuriando los malhechores. En el 40 dice: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué diferente respuesta, ¿verdad? Así es. Muchas veces, como te comentaba, tú y yo hemos reclamado a Dios diciendo: si es verdad que tú existes, ¿por qué permites que me pase esto? Si es verdad que tú existes, ¿por qué no puedo resolver mis problemas? ¿Por qué no puedo salir de mi necesidad? ¿Por qué sigo cayendo en drogas? ¿Por qué estoy mal en mi matrimonio y con mi familia? ¿Por qué mi trabajo no me rinde? ¿Por qué nadie me quiere? Si de veras eres Dios, tú no permitirías que esto me sucediera a mí. Y así me lo han dicho algunas veces algunas personas. Me han dicho: si de verdad existiera Dios, no habría tanta maldad en el mundo. Pero ¿sabes una cosa? La maldad se produce por la desobediencia al Señor. Pero el otro malhechor le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate bien, no le está diciendo: Señor, pues acuérdate de nosotros y llévanos contigo, ¿no? Le dice: cuando tú vengas, cuando regreses. Él sabía, o le fue revelado en ese momento, que Jesús regresaría. Dice: cuando regreses, acuérdate de mí.
Y Jesús le contesta de una manera que sorprende a todos, aún a los incrédulos y a los creyentes. Dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo: no te preocupes, hijo, si tú te mueres, cuando te mueras, después de un tiempo que vas a pasar en el purgatorio, ya puedes venir conmigo. No le dijo tampoco: si tú no haces obras buenas, no vas a poder ir al cielo conmigo. De hecho, estaba colgado en la cruz por sus malas obras. ¿Qué fue suficiente para que Jesús le dijera: hoy estarás en mi reino, hoy estarás en el paraíso conmigo? Que lo reconociera como Señor. Fue lo único que tuvo que hacer. Y muchas veces la gente me dice: qué fácil y qué conveniente, ¿verdad? O sea que yo puedo hacer cualquier cosa y nada más digo: Señor, te reconozco y ya estoy salvado. Tiene que haber un arrepentimiento. Y obviamente en este hombre lo hubo, porque la misericordia de Jesucristo fue instantánea. Él dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No necesitas hacer nada más. Yo puedo ver tu corazón, puedo saber que me reconoces, puedo saber que en tu corazón yo soy declarado Señor. Pero tú y yo muchas veces pensamos que no es suficiente eso, y a veces nos hacemos bolas y nos complicamos la vida pensando: es que si yo no hubiera hecho tantas cosas malas, si yo pudiera portarme bien, si yo pudiera decirle no a la tentación, otra cosa sería. Pero ¿sabes una cosa? Lo primero que tiene que hacer tu corazón es abrirse y decirle a Jesucristo: tú eres mi Señor. Y por cuanto tú eres mi Señor, yo no puedo, yo no sé hacer nada, pero tú sí puedes cambiar. Sé mi Señor, sé mi dueño, sé mi Dios. Haz en mí lo que tú quieres hacer en mi vida. Pero nos cerramos y queremos que Dios nos ayude y queremos que Jesús se haga visible y evidente en nuestras vidas, pero nos negamos a abrir nuestro corazón y a entregarse. ¿Por qué? Porque no, yo cómo voy a perdonar si a mí me la hicieron, ahora me la pagan. Es muy común en el mundo decir: no busco quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. No saben con quién se metió. Porque me ve chaparrito, pues los chaparritos somos más canijos todavía. A saber. Esto no es nuevo en nadie. Si yo te dijera que a mí nunca me sucedió, te estaría mintiendo. Porque ¿sabes qué? Yo veo caras aquí que seguramente no tienen ni edad. Seguramente son más jóvenes. Hay muchos que han tenido la oportunidad de conocer a Jesús a temprana edad. 20 años, 30 años. Menos, 15 años. Pero tu servidor lo conoció a los 50 años. A los 50 años tú ya puedes pensar: pues ya qué, a lo que le queda. O sea, está viviendo las extras. Es más, nos está robando aire. Pero ¿sabes qué, mi hermano? A los 50 años, cuando yo conocí del Señor, yo dije: quiero que seas mi Señor y mi Dios. Y yo he vivido 50 años sirviéndole al mundo y haciendo tonterías, pero ¿sabes qué? A partir de hoy yo quiero ser diferente, y el único que lo puede lograr en mí eres tú. Porque yo 50 años he caminado regándola una y otra y otra y otra vez. ¿Y sabes qué? No es para que te dé vergüenza, porque todos caminamos igual. Algunos lo negamos, pero otros decimos: sí, es cierto. Sí.
Si analizo mi vida, han sido puras cosas malas que me he llevado así. Y según yo soy buena persona, porque nunca he matado a nadie, porque nunca he robado, porque nunca he hecho cosas feas. Sin embargo, lo único que necesita el Señor es que tú le digas: ven a mi vida. ¿Y por qué te menciono esto? Porque de lo que vamos a hablar enseguida tiene que ver precisamente con aceptar a Jesús como tu Señor. Porque dice la palabra que todas las promesas que hay escritas en este libro, que se llama Biblia, que conocemos como Biblia, y que la mayoría de nosotros jamás abrimos o jamás la conocimos hasta que hemos conocido o empezado a conocer del Señor. Esta palabra que nos fue vetada y negada, no por Dios, sino por nuestra propia decisión y conciencia. Porque decíamos: no, esto, no, ¿quién va a entender eso? Eso es de locos. Si explicándomela no la entiendo, leyéndola yo menos. Dice esta palabra que todas las promesas que hay aquí escritas son para los hijos de Dios. Amén. Se cumplen en los hijos de Dios. Y tú y yo sabemos que para ser hijo de Dios es necesario aceptar a Jesucristo como tu Señor. Porque en Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Allá afuera la gente y el mundo dice que todos somos hijos de Dios, pero aquí dice que no. Aquí dice que para ser hijo de Dios necesitas recibir a Jesucristo y creer en Él. Si no, no eres hijo de Dios. Pero ¿qué crees? Te tengo una buena noticia. Yo sé que la mayoría de los que están aquí ya lo hicieron, pero quizás en las redes o aquí mismo haya alguien que nunca lo haya hecho. Y como mi deber como pastor es acercarte a Jesucristo, entonces vamos a hacer la oración de fe para asegurarnos de que todos los que estamos escuchando este mensaje somos hijos de Dios. ¿Te parece? Amén. Vamos a repetir en voz alta, que salga de tus labios: Señor Jesucristo, en esta hora abro mi corazón y te recibo y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias por llegar a mi vida. Gracias por darme la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Gracias por compartir conmigo tu herencia eterna. Y gracias por perdonar todos y cada uno de mis pecados. Gracias por esta nueva oportunidad de vivir y caminar en tu palabra. Todo esto te lo digo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Ok, esto que acabamos de hacer también ya lo sabes, está en Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Acabamos de confesar para salvación. La buena noticia: eres salvo. Amén. Y eres hijo de Dios. Has sido hecho hijo de Dios. Entonces, por cuanto ya todos los que estamos aquí hemos confesado esto, ahora vamos a lo hermoso de la palabra de hoy. Porque ¿sabes qué? Ciertamente Jesucristo, antes de exhalar su último aliento, le dijo al Padre: consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta frase, consumado es, en griego se dice tetelestai. Y en hebreo se dice nishlam. Y significa, fíjate
qué tremenda es esta palabra. Significa que la deuda está pagada. Significa también que lo que había que hacer se hizo completo, que no faltó nada. Significa también una victoria final, es decir, hemos vencido, lo logramos. Amén. Representa una acción perfecta. Entonces, si tú te pones a pensar, perfecta, pues qué tan perfecta, ¿no? Digo, pues sí, Jesús lo hizo perfecto, pero qué tan perfecto. Pues tan perfecto como lo que estaba sucediendo a este malhechor. Esos pecados de él también estaban siendo pagados por Jesús en ese momento. Por eso él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque yo vine a pagar los pecados de todos estos y de todos los que vienen dentro de muchos miles de años, pero los tuyos también. También esos pecados y errores que cometiste, también los estoy pagando yo aquí, los tuyos. Es una acción perfecta. Si tú piensas que hay un pecado tuyo que Jesucristo dejó allí volando, te equivocas. Te equivocas. Porque la palabra tetelestai y la palabra nishlam significan que todo está completo. ¿Y si sabes qué significa la palabra todo? Todo. Absolutamente todo. Oye, pastor, pero pues sí lo entiendo y me arrepiento y todo, pero luego la vuelvo a regar. Pues también esa vuelta a regar ya está pagada. También ese pecado que vas a cometer mañana o que vamos a cometer mañana, también está pagado en la cruz. Y como decía Pablo, ¿qué haremos entonces? Pues vamos a pecar, pues si la gracia nos cubre, ¿verdad? Pues hagámoslo total, no pasa nada. No es ocasión para pecar, es ocasión para que entiendas que si estás limpio, que si Jesús te limpió y te lavó y te dio salvación, tú y yo lo único que tenemos que hacer es tratar de mantenernos limpios para no volver a ensuciarnos, ¿verdad? No volver a caer en lo mismo. ¿Me puedo volver a equivocar? Sí. ¿Me voy a equivocar? Sí, mi hermano, yo quisiera decirte que no, pero no es cierto. Te vas a volver a equivocar porque todos nos equivocamos. Y todos hacemos a un lado y de repente se nos olvida el regalo que recibimos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuevamente yo tengo que arrepentirme, pedir perdón por lo que está sucediendo y meterme nuevamente al camino. Eso se llama vida cristiana. Eso se llama doctrina de la cruz. Caminar hacia la cruz. Porque en la cruz Jesucristo ciertamente fue colgado y murió, pero en la cruz quedaron clavados todos nuestros pecados. Amén. La cruz no fue el fin, la cruz fue un medio. Es el medio por el cual Jesucristo dejó tus pecados y mis pecados allí clavados, ahí están. ¿Dejaron de existir? No dejaron de existir, pero ahí están clavados. Y también te tengo una mala noticia. El único que los puede bajar de allí eres tú. Porque tú eres el único que puede reclamar, oye, espérate, ese pecado es mío. Ese es mío. Sí, yo soy drogadicto, yo soy borracho, yo soy mujeriego. Ese es mío, ese soy yo. Tú eres el único que los puede bajar de la cruz. Pero tenemos un Dios tan hermoso que si tú le vuelves a pedir, los quita nuevamente y los clava otra vez en la cruz. Y allí deben de quedarse, mi hermano. ¿Por qué? Porque la cruz, te repito, la cruz no es el fin, la cruz es un medio. Jesucristo no se quedó colgado en la cruz. De hecho, tú ves un paño blanco ahí colgado de la cruz. Eso representa que Jesús no está allí. Jesús estuvo en la cruz. Jesús murió en la cruz. Jesús dejó tus pecados en la cruz,
pero él no está allí colgado. Él de allí fue puesto en el sepulcro y del sepulcro resucitó. Amén. Y fíjate bien cómo, no sé si a ti te ha sucedido, pero cuando hay un evento muy fuerte emocional o espiritualmente, después de esto queda como un silencio pesado. No sé si te ha pasado, a mí me sucedió una vez un accidente en carretera, caímos a un barranco y dimos muchas vueltas, y cuando íbamos dando vueltas todo era un torbellino y no podías pensar porque nada más veías pasar todo. Pero cuando el auto se detuvo, hubo un silencio así como pesado. Y en ese momento tú no sabes qué sucedió. No sabes, porque no lo sabes, no estás consciente de si estás vivo, de si moriste, de dónde estás. No sabes qué pasó. De momento no entiendes. Y esto sucedió después de la muerte y cuando metieron a Jesús a la tumba. Hubo un silencio pesado, tremendo. 3 días y 3 noches de un silencio, pues yo pudiera decir sepulcral. Nada se escuchaba. Mucha gente, incluyendo algunos discípulos, quizás pensaron, pues esto ya se acabó. El maestro se murió y ya lo enterraron. Quizás algunos pensaron, ¿de verdad sería el Mesías? Y ese silencio también sucede en nuestras vidas, porque cuando algo sucede, quedamos así como en un letargo y decimos, si estoy en lo correcto, de verdad. Y yo sé que lo has pensado, porque todos lo hemos pensado alguna vez. ¿De verdad será Jesús el Salvador? Porque yo veo que como que no pasó nada. Es más, hasta me siento extraño porque siento como si hubiera pasado un tiempo donde no sucedió nada y a veces hasta puedes pensar que has perdido el tiempo porque no ves que suceda nada en tu vida. Pero fíjate bien, si vamos al versículo 54, allí mismo en el Lucas 23, 54, allí nos habla acerca de que las mujeres, María su madre, María Magdalena y Juana, también habla de una Juana, dice que preparan las hierbas para embalsamar el cuerpo de Jesús, pero como se llega la tarde del día de reposo, ya no pueden ir a la tumba a embalsamarlo. Y en el 55, dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y enseguida el capítulo 24 nos habla de la resurrección. Dice, el primer día de la semana, es decir, el domingo, que no es otra cosa, de acuerdo al calendario judío, no es otra cosa sino el sábado para nosotros por la tarde. Dice, vinieron muy de mañana al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Cuando ellas llegaron, no es que Jesús hubiese salido en ese momento, ellas llegaron y Jesús ya no estaba. Ellas llegaron a preparar el cuerpo después de 3 días y resulta que el cuerpo ya no estaba. ¿En qué momento salió? Nadie se dio cuenta. Nadie supo. Para todos fue una sorpresa. Dice entonces que en el versículo 3, 24:3 dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha
resucitado. En otro de los evangelios dice que estos dos personas o estos dos ángeles estaban sentados, uno a los pies y otro a la cabecera de donde el cuerpo de Jesús estuvo tendido. Yo ya te lo he mencionado en otras ocasiones. Acuérdate que en el arca de la alianza, el propiciatorio, en la parte superior, que es la tapa, tenía dos ángeles que se encontraban, se tocaban sus alas, estaban uno frente al otro, es decir, uno a la cabecera y otro a los pies. Esto nos estaba hablando de que Jesús es el arca de la alianza y que Él fue propicio fue propicio para con Dios por nosotros. Es decir, Él obtuvo la gracia y el favor de Dios para nosotros. Fue nuestra propiciación. Esa tapa se llama propiciatorio y representa a Jesucristo, que es nuestra propiciación. Dice después, voy a parafrasear para no leerlo todo, que salieron las mujeres a buscar a los discípulos. Y entonces Pedro, ya se los he dicho 1000 veces, me encanta ese Pedrito, porque Pedro es ocurrente, Pedro es impetuoso, Pedro es muy emocional, y de repente Pedro dice, sale corriendo hacia la tumba y llega y no ve nada. Dice entonces, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura la palabra de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Cuando Pedro llega al sepulcro, ve las sábanas sobre la losa donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, y esas sábanas estaban dobladas. ¿Por qué crees que estaban dobladas? Porque cuando tú ibas a alguna casa o a alguna posada o a algún lugar a dormir, si tú dejabas tus sábanas dobladas, le estabas diciendo a la persona, voy a volver, o sea, todavía no me voy a regresar. Las sábanas dobladas, acomodadas, estaban dando ese mensaje a Pedro: Pedrito, voy a regresar. Imagínate qué pasó por la cabeza de Pedro. Dos o tres noches antes había negado al maestro, cuando él había jurado que nunca, no, todos estos te pueden negar, pero yo, Pedrito, tu preferido, no, maestro, ¿qué pasó? Yo nunca te voy a negar. Pero fue el primero que lo negó. Imagínate cuando llegue y encuentra la tumba vacía, las sábanas, todo, ¿qué habrá pensado? Si era cierto, y las sábanas dobladitas, y va a volver. ¿Cómo me va a ir? ¿Y cuándo lo vea? Me va a reclamar, me va a decir mil cosas, me va a hablar feo, y me lo merezco porque yo solo lo dejé, yo soy pecador. ¿No te recuerda nada? ¿No te recuerda nada? Porque cuando está uno en esas situaciones dice, Señor, la regué, pero Señor, yo merezco el fuego eterno, Señor, mándame un rayo si quieres. Ya sabemos lo que pasó. Jesús no llegó a reclamarle a Pedro, al contrario, llegó a afirmarlo como discípulo y como apóstol. Pedrito estaba esperando que le dijeran, a ver, ¿no que no me ibas a negar, mijo? Me negaste y yo creía que eras mi amigo. Tú siempre dijiste que eras mi amigo, andabas conmigo para todos lados y me negaste. Yo sé que a ti y a mí también nos ha sucedido. Muchas veces le negamos y luego decimos, ya la regué otra vez. Pero el Señor es bueno,
El Señor es misericordioso. Dice enseguida, si continúan leyendo el Evangelio de Lucas, habla acerca de dos discípulos o dos seguidores que iban para Emaús. Iban platicando acerca de todo lo que había sucedido unos días antes, y dice la palabra que el Señor se acercó a ellos. Pero en el versículo 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es decir, ellos vieron que alguien se acercó y se puso a platicar con ellos, pero nunca reconocieron que era Jesús. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Y entonces le dicen: hombre, ¿a poco eres el único que no sabe todo lo que sucedió en estos días? ¿No supiste que a Jesús lo capturaron, lo castigaron, lo crucificaron y lo sepultaron? ¿No supiste todo esto? Pues, ¿dónde andabas o quién eres, no? Y si nos vamos al versículo 25, les dijo, Jesús les contesta: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Ya se les olvidó que todo eso ya estaba escrito? ¿No se acuerdan? ¿Qué tiene que pasar para que agarren la onda? Muchas veces nosotros andamos así, perdidos, porque decimos: ya Dios me abandonó, ya no me va a escuchar. Y empezamos a caminar. Y ese camino de Emaús tiene un sentido espiritual también muy grande, porque el camino de Emaús representa todo el proceso que nosotros tenemos que pasar después de que Jesús entró en nuestras vidas, después de que hemos seguido fallando, después de que le negamos, después de que huimos de su presencia, y el Señor viene y nos busca de todas maneras. Y cuando nos buscan, ¿qué crees? No le reconocemos. No le reconocemos. Alguien llega y te habla y te recuerda lo que alguna vez escuchaste. Y tú dices: sí, yo me acuerdo que yo había escuchado esto. Pero no te das cuenta que es Jesús quien te está hablando. Y si seguimos leyendo, dice que ellos ya llegan a Emaús y Jesús finge así como: pues Jesús es Dios. Como que les dice: bueno, muchachos, ahí se quedan, yo me voy. Y me dice: no te vayas, quédate, porque ya va a ser de noche. Mejor quédate aquí con nosotros. ¿Qué estaba esperando el Señor? Que lo invitaran a quedarse. ¿Qué está esperando el Señor de ti y de mí? Que lo invitemos a quedarse nuevamente. Quizás no te reconozco todavía, Señor, pero quédate, me siento a gusto contigo. Y dice que cuando estaban cenando, Jesús oró, partió el pan, y hasta que partió el pan, estos voltearon y se dijeron: es Jesús, es el Maestro. Nuevamente volvemos al tiempo actual. A veces no nos damos cuenta que Jesús está enseguida junto a nosotros, hablándonos, diciéndonos: hey, dime que me quede, me quiero quedar, quiero que me invites. Y hasta que empezamos a escuchar nuevamente la palabra y recordamos todas las cosas que hemos pasado, de repente como que decimos: espérate, este es Jesús, es mi Salvador, es el que pagó por mí, es el que me perdona mis pecados, es el único que me puede ayudar. Y yo no lo reconocí, hasta ahorita lo estoy reconociendo. Dice enseguida en el versículo 36, Lucas 24, 36: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos?
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Amén. Fíjate bien, ya estaban presentándose a los discípulos y les dice: no se asusten, soy yo, véanme, mis manos, mis pies, mi costado, soy yo, no soy un espíritu, no tengan miedo, están frente a mí. Les repitió y les dijo: ¿no se acuerdan que yo les dije que todo esto tenía que suceder? ¿No te acuerdas que Jesucristo te dijo a ti también que todo lo que has vivido, todo lo que ha pasado en tu vida tiene un propósito? Que nada escapa de sus manos. ¿Ya se te olvidó eso? ¿Ya se te olvidó que todo eso tenía que pasar así? ¿Para qué? Para que cuando estuvieses frente a su presencia pudieras reconocerlo y decir: este es mi Dios y mi Salvador. Y no estuvieras pensando que es tu imaginación, ni son fantasmas, ni son vibras positivas, nada de eso, para que te des cuenta que es Él el que te está hablando y diciendo. Pero les dice: quédense en Jerusalén, quédense en paz. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo envíe la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo en la tierra. Hasta entonces, dice, porque entonces van a ser investidos de poder. Mi hermano, si tú sientes que te falta ese poder, esa fuerza, ese ánimo, esa inspiración, lo que necesitas pedir y anhelar es el Espíritu Santo de Dios. Y el único que lo puede dar es Jesucristo. Entonces, te hablé de que las promesas son para los hijos, ¿verdad? Tú eres hijo. Pídelo. La promesa es también para ti. Si tú crees que nada más el que está aquí enfrente hablándote tiene Espíritu Santo, te equivocas. Tú lo tienes también. Y si crees que te falta, si crees que no lo tienes, pídelo, pero anhélalo. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido novias o tenemos esposas. Y cuando andábamos de novios, ¿qué cosa no hacíamos para estar cerca de la otra persona? ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Sí. Yo me acuerdo que caminaba como 8 o 9 kilómetros para ir a ver a la que entonces era mi novia, que hoy es mi esposa. No traía carro, pero caminaba 9 kilómetros para ir a ver. Y no traía dinero para el camión, pero caminaba los 9 kilómetros. Y cuando me regresaba me decía: ¿quieres que te dé un aventón? Porque ella sí tenía carro. ¿Quieres que te dé un aventón? No, yo me voy en el camión. Mentira, no traía dinero para el camión. Pero yo no quería que ella fuera a dejarme y luego se regresara sola. ¿Sí te acuerdas de esas cosas o no te acuerdas? A ver, miénteme y dime que no te acuerdas.
¿Qué no hacías? Las mujeres, ¿qué no se ponían para verse bonitas? ¿Sí se acordaron ya? Sí. ¿Por qué lo hacían? Porque anhelaban estar junto a la persona. Como varones, anhelábamos ver a la novia y decir, ¡ay, qué bonito está mi novio! Y si me dijo que sí. Y la muchacha se hacía como así una desentendida, pero de reojo volteada. Y decías tú, ya se hizo, ya se hizo. Lo hacías, pero seguramente en algún momento dejaste de hacer. Con el Espíritu Santo, en otro nivel, por supuesto, no vamos a hablar a nivel del mundo. Es necesario anhelar, es necesario prepararme y estar dispuesto a caminar para encontrarme. Es necesario estar dispuesto a morir. Porque fíjense bien lo que dijo Jesús. Ya se les olvidó que todo esto estaba escrito. Era necesario que el Mesías muriera. Porque ¿sabes qué? Estamos hablando de resurrección. Y para poder resucitar, lo primero que necesitas es estar muerto. Si no estás muerto, no puedes resucitar. ¿Ustedes han conocido alguna resurrección de alguien que no haya muerto? Tuvo que morir. Si no, ¿cómo resucitas si no has muerto? Era necesario que Jesús muriera porque esa era la manera de pagar por el pecado. La paga del pecado es muerte. Pero mi hermano, métete en la cabeza y en tu corazón de una vez por todas. Si no mueres a ti, no puedes resucitar a Jesús. Si estás esperando que Jesús te levante así nada más, primero tienes que morirte, mi hermano. Dice la palabra en Romanos 6, dice que nosotros somos sepultados junto con Cristo en el bautismo y somos resucitados en Él. ¿Para qué? Para andar en una vida nueva. Si tú sigues viviendo igual, perdóname que sea duro contigo, pero te tengo que decir, no has muerto. Y si no te mueres, ¿cómo quieres resucitar? ¿Cómo quieres nacer a una vida nueva si no estás dispuesto a morir el viejo hombre que eres? Ese que ya te diste cuenta que no sirve, que no la hace, que no trae más que problemas. ¿Cómo vas a estar bien si no estás dispuesto a morir a ese hombre? No se puede, mi hermano, no se puede. Por eso es necesario morir para resucitar. Antes de la resurrección, necesariamente hay muerte. Porque en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo no sé si los que estamos aquí todos estamos bautizados. Pero ¿sabes por qué la gente se lo piensa muchas veces para bautizarse? Porque no se quieren morir. No es que no estén preparados, no es que necesiten conocer más de la palabra, es que no están dispuestos a morir. Porque en su corazón y en su alma entienden que si te bautizas, estás renunciando, estás muriendo a la persona que eres. Entonces, si tú te preguntas, ¿por qué no me he bautizado? Por eso no te has bautizado. Porque no has estado dispuesto a morir. Porque cuando el Espíritu Santo entra en ti, la necesidad de volver a nacer surge en ese momento. Y tú dices, quiero más. Pero cuando te resistes es porque dices, no, yo así soy y así me tienen que aguantar. Yo te aseguro que si conocieras a tu pastor hace 15 años,
no estarías dispuesto a aguantar. Pero bueno, no soy monedita de oro, pero ¿sabes qué? Traigo las buenas nuevas del reino. Amén. Y las buenas nuevas es que tú también puedes resucitar. Sí, Señor. Gracias. Y vamos a entregar los elementos de la Santa Cena. Porque como te dije en un principio, la cruz fue el medio y en la cruz están clavados nuestros pecados. Pero el propósito eterno de Dios es, y digo es porque Dios es el eterno presente. Si te digo fue, ya estaría hablando del pasado. El propósito eterno de Dios es que tú y yo seamos salvos, que tú y yo le conozcamos, que tú y yo podamos estar un día frente a Él y gozarnos de su presencia y gozarnos en la eternidad y entender en aquel tiempo que venga que todo lo que pasamos, como también dice en la carta a los Romanos, que estoy persuadido de que todas las cosas malas, todas las contrariedades que he tenido no se comparan con la gloria venidera. Imposible compararlas. No sé qué tan mal te haya ido en la vida, pero no importa cómo te haya ido, nada se compara con lo que viene más adelante. Pero para estar allí es necesario que muramos. Entonces, hoy recibiste al Señor, hoy le dijiste: Señor, yo creo en ti. Hoy le dijiste: dame una nueva oportunidad, dame una nueva vida. Y por cuanto se lo dijiste, el Señor no se anda por las ramas, ¿eh? Si tú le hablaste desde tu corazón, Él lo toma como una promesa y como un pacto. Para Él no es de que, ay, no estaba muy emocionado. Tú lo dijiste en tu corazón, Dios lo cree y lo toma como un hecho. Entonces, Dios, créemelo, nunca se va a echar para atrás. Antes de que Jesús fuera llevado a la cruz, dice 1 Corintios 11:23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando Jesús estaba cenando con sus discípulos, estaba celebrando la cena de la Pascua. La Pascua es la conmemoración que celebra la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Y en esa cena se conmemora y se da gracias por la libertad que Dios dio a su pueblo. Jesús estaba celebrando la Pascua y diciéndonos: este pan que tienes en tus manos es mi cuerpo. Este cuerpo es entregado por ti, por ti, por ti, por mí y por toda la humanidad. Es un cuerpo que fue entregado al martirio, que fue entregado al castigo para pagar por nuestras faltas y pecados. Es el cuerpo de Jesús que fue dado en pago para cargar sobre su persona todos los pecados del mundo. Y hoy el Señor parte el pan con nosotros porque somos sus amigos, porque somos sus discípulos, o deberíamos ser sus discípulos. Acuérdate que en la cena andaba ahí colado todavía un traidor, y que después de cenar iba a salir corriendo a entregar al Señor. Esto te lo comento porque si tú estás pensando: yo no soy digno de cenar con el Señor, pues yo te puedo decir que ese cuate tampoco lo era. Pero el Señor dijo: tú también, porque sabes, también por el pecado de Judas pagó Él. Todo el pecado del mundo sin quedar uno solo, también ese lo pagó Jesús. Y Jesús no le negó
la cena ni le negó compartir el pan, a pesar de que apenas iba a cometer pecado grandísimo de ir a entregar a su maestro. Jesús lo sabía. Jesús sabe que te vas a equivocar. Jesús sabe que vas a volver a caer. Pero aún así te dice: toma este pan. Este pan es mi cuerpo. Y este cuerpo va a recibir todo el castigo que te tocaba a ti. Dice: hagan esto en conmemoración de mí. Es decir, háganlo recordando todo lo que tuvo que pasar para que tú llegases a este momento. Todo lo que tuvo que suceder para que tú fueses limpio de tus pecados. ¿Amén? Vamos a comerlo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La obra y el pacto de Jesús con nosotros tenía que sellarse, tenía que tener una firma que todo mundo pudiera reconocer, una señal que cualquiera que la vea recuerde que eso representa un pacto, y un pacto que es eterno. Y ese pacto, por cuanto la ley así lo exigía, tenía que ser con sangre. Por eso se sacrificaba el cordero en la Pascua. Por eso el cordero de Dios fue sacrificado y fue desangrado hasta la última gota de su sangre, porque ese es el precio que se pagó por nosotros, la sangre de Jesucristo. Y esta sangre representada en el vino es la sangre que nos confirma ese pacto. Es el símbolo del nuevo pacto. Dice que todo el tiempo que nosotros la bebamos, recordemos esto también, que por esta sangre, la sangre perfecta, preciosa, pura y sin mancha de Jesucristo, tú y yo hemos sido lavados de todo pecado. ¿Puedes beberla? Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte de Jesucristo ya sabemos que sucedió. Su resurrección también sabemos que Él fue llevado a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, gobernando e intercediendo por nosotros. Pero lo que nos mantiene a ti y a mí en esperanza es saber que va a venir, va a regresar un día. Y ese día que regrese, ese día tú y yo le vamos a ver, estemos vivos o estemos muertos. Porque si nos toca partir antes de la venida del Señor, dice la palabra que vamos a ser resucitados, levantados a las nubes, y ahí Jesucristo va a juzgar. Y entonces hasta ahí es donde vamos a ver, tú si entras, tú no entras. Yo espero en Dios, y lo espero de todo corazón, ver sus caras ese día. Amén, amén. Si alguien cree que no va a estar allí, a ver, levante la mano. No, ¿verdad? Todos creemos que vamos a estar allá. Allá nos vemos, en serio. Allá me va a dar un gusto saludarles. Yo no sé si algunos se van antes que yo me voy antes que ustedes, pero allá me va a dar mucho gusto saludarles y verles y decir: qué bueno que estás aquí, gloria a Dios que estás aquí. Eso significa que lo que hablamos, que lo que compartimos entró a tu corazón y te convenció, y por eso estás aquí. ¿Sí? Porque si lo que estamos hablando nada más te entra por uno y sale por otro, quién sabe cómo nos va a ir. Porque el Señor puede decir allá: ¿qué onda? Señor, en tu nombre echamos espíritus y echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Eso crees tú. En mi nombre lo hiciste. ¿Quién nos va a decir? Háganse un lado, hacedores de maldad, no los conozco. Pero si las palabras entraron en tu corazón y cambiaron
tu vida, entonces, mi hermano, créemelo, allá nos vamos a ver. Amén. Y vamos a participar en las bodas del Cordero. Amén. ¿Con quién se va a casar el Cordero? Con nosotros, mi hermano. Las bodas del Cordero son con su novia, con la iglesia. Y la iglesia, ya lo hemos dicho muchísimas veces, la iglesia no es este edificio. La iglesia somos todos los que fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. Amén. Esa es la iglesia. Allí vamos a estar sentados en la mesa del Cordero, en las bodas del Cordero. Allí va a estar tu servidor que decía, no, yo creo que no, para mí no va a haber lugar. Se me hace que no, después de tantas regadas, no creo que el Señor me perdone. Es nada, pues a lo mejor me toca verlo desde acá abajo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios no busca personas perfectas. Dios busca corazones dispuestos, Amén. corazones dóciles. A veces esa misma docilidad te hace tener una falta de carácter en el mundo. Pero ante los ojos de Dios, un corazón humilde y humillado y contrito, dice la palabra, Él no lo desprecia nunca. Así que, si te has equivocado, ya te dije las buenas noticias. Tienes la oportunidad de morirte y renacer en Cristo. Amén. Esa promesa es para ti y para mí. Y voy a terminar con este versículo, porque este no lo traía preparado, pero en la mañana que me levanté, el Señor me lo puso en la mente. Mateo 11:25. Mateo 11:25. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Amén. Fíjate bien, y con esto quiero que te vayas y lo medites toda la semana. Puede ser que tú todavía en tu mente digas, es que no entiendo, yo no sé nada, no entiendo la Biblia, no me queda claro todo lo que me dicen, no lo veo claro todavía. Pero dice Jesús, dice, alaba y bendice al Padre. ¿Por qué? Porque dice, todas estas cosas profundas, y no estamos hablando de teología, estamos hablando del pensamiento y del corazón de Dios. Todas las cosas profundas del corazón de Dios, ¿quién las conoce? El Espíritu de Dios. Así dice la palabra, porque solamente el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Y si tú recibiste a Jesucristo el día de hoy, recibiste Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una palomita que recibiste. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en ti. Amén. Y si el Espíritu de Dios está en ti, así tú digas, soy muy burro, me reprobaron en la escuela, me corrieron por cabezón, nunca agarré un libro, nunca entendí cuánto eran 2 más 2. Así de simple, así de ignorante, así de que no lo hacemos, así nos lo va a revelar el Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el que revela. Y dice aquí que escondió estas revelaciones a los sabios y a los entendidos. O sea, no es cuestión, mi hermano, de que seas un erudito. Es cuestión de que escuches la voz del Espíritu Santo en ti. Así es. Y Amén. entonces el Hijo que conoce al Padre te lo va a revelar. Amén. Y sabes una cosa, el día que Dios te revele verdaderamente el corazón del Padre, ese día
es cuando tú no te la vas a pensar en morir para resucitar en una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie. Yo sé que a veces puede sonar complicado porque dice uno, "Ay, a mí me han dicho, no por vanagloria, pero sí me han dicho, así como también a muchos de ustedes se los han dicho, alguien, yo quisiera tener la fe que tú tienes". ¿Nunca les han dicho eso? ¿Nunca se los han dicho? A ver, si no se los han dicho, entonces se están fallando, porque entonces quiere decir que nunca han compartido una fe verdadera. Si tú compartes una fe verdadera, la otra persona a fuerzas te va a tener que decir, yo quisiera tener la fe que tú tienes. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? ¿Qué dice? ¿Cómo dice que es la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe entra por el oído, no por los ojos. Porque la fe es la confianza y la convicción de lo que no se ve. Porque también dice la palabra que si lo vemos, pues ya para qué tener fe, pues ya lo estamos viendo. Entonces la fe entra por el oído. Pero el oído se abre, el oído se abre por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra, los oídos espirituales se abren. Y cuando el oído espiritual se abre, el entendimiento se abre. Y cuando el entendimiento se abre, no importa si no terminaste ni la primaria, el Espíritu Santo te revela el corazón de Dios. Amén.